Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El día de hoy estudiamos el tema condenación. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Amigos, la condena es el resultado del rechazo. No hay ningún problema en rechazar la fuente de la vida. Dios no interviene en tu decisión. Esta decisión es personal, es tuya. Tú decides si te salvas o te pierdes. Puedes negar a Cristo todas las veces que quieras. Puedes negarte a escuchar su voz, puedes no aceptar su llamado, pero recuerda que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18. Hay una consecuencia para mi decisión. Hay una consecuencia para tu decisión, querido amigo. Ahora vamos a las preguntas para el día de hoy. Dice la primera: ¿por qué las personas son objeto del juicio? Según Juan capítulo 3, versículo 18, versículo 36, capítulo 5, versículo 24, 38, capítulo 8, versículo 24 y capítulo 12, versículo 47. Amigos, el primer texto que se muestra allí, Juan 3:18, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí la condena se basa en la falta de fe en Jesús como el Hijo de Dios. Aquellos que no creen ya están condenados porque han rechazado la salvación ofrecida por Cristo. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La fe en el Hijo de Dios es esencial para la vida eterna. Los que rechazan creer en Jesús enfrentan la ira de Dios, lo que implica juicio. En Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquellos que escuchan las palabras de Jesús y creen en Dios tienen vida eterna y no enfrentan condenación. La ausencia de esta fe resulta en juicio. Y Juan capítulo 5, versículo 38: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. La falta de fe en Jesús como el enviado de Dios muestra que la palabra de Dios no mora en ellos, lo que lleva a juicio. Y Juan capítulo 8, versículo 24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La incredulidad en Jesús como el yo soy es una referencia a una divinidad. El yo soy resulta en morir en los pecados, es decir, enfrentar el juicio. Solo Dios tiene este título de yo soy. Al mencionar la palabra yo soy, Jesús se está autorrevelando como Dios. Juan capítulo 12, versículo 47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aunque Jesús no vino a juzgar a aquellos que oyen sus palabras y no las obedecen, se enfrentan a las consecuencias del juicio debido a su desobediencia. El juicio sobre las personas se basa en su respuesta a Jesús y su mensaje. La fe en Jesús y en su palabra lleva a la vida eterna y a escapar de la condenación. La falta de fe y el rechazo de Jesús resultan en juicio y condena. Estos versículos subrayan la importancia de creer en Jesús como el Hijo de Dios y aceptar su mensaje para evitar el juicio. Vamos a nuestra segunda pregunta del día de hoy. Lee Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4.
responde, ¿qué principios utilizó Cristo en el desierto de la tentación para combatir los engaños de Satanás? Amigos, en este texto se muestra a Jesús que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús siente hambre. Satanás entonces lo tienta diciéndole que si es el Hijo de Dios, transforme las piedras en pan. Jesús responde citando las Escrituras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigos, el primer principio que podemos ver aquí es la dependencia de la palabra de Dios. Jesús no se dejó llevar por la necesidad física, sino que destacó la importancia de vivir según la palabra de Dios. El segundo principio que podemos ver es la resistencia a la tentación. Mantuvo su fe y confianza en Dios, resistiendo las ofertas tentadoras del diablo. Y en tercer lugar, utilizó un tercer principio aquí, que fue el uso de las Escrituras. Jesús usó la verdad de la Biblia para refutar las mentiras y tentaciones de Satanás. En conclusión, el pasaje de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4, nos enseña principios valiosos a través de la experiencia de Jesús en el desierto. La dependencia de la palabra de Dios destaca la importancia de vivir según las enseñanzas divinas, incluso en momentos de necesidad. La resistencia a la tentación muestra la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios, rechazando las ofertas engañosas que pueden alejarnos del camino correcto. Finalmente, el uso de las Escrituras subraya cómo la verdad y la sabiduría bíblica pueden ser poderosas herramientas para combatir el engaño y la tentación. Estos principios nos invitan a fortalecer nuestra relación con Dios y mantenernos firmes en nuestra fe sin importar las dificultades que enfrentemos. En resumen, esto nos ayuda a alejarnos de ser condenados y permanecer creyendo, confiando y dependiendo del poder de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Amigos, hemos finalizado nuestro estudio de hoy. Te invitamos a estar presente en el día de mañana para completar nuestro estudio de una semana. Conéctate y estudiemos juntos. Dios te bendiga.